nueva transmisión del podcast de Atardecer Jurídico. El día de hoy, 9 de diciembre del 2024, tenemos un invitado bastante especial, el doctor Francisco Rubén Quiñones Huiza, que nos va a platicar, vamos a dialogar, vamos a crear este espacio de diálogo sobre el Estado constitucional en México. Que más adelante vamos a ver un aviso más importante sobre una de las obras del doctor, pero dejaremos en esta tesitura que el tema del Estado de Derecho constitucional nos dará para crear un diálogo bastante fructífero sobre la cuestión de la legalidad, de la constitucionalidad, e incluso podemos llegar entonces con temas de convencionalidad. Doctor, sea bienvenido usted, este es su programa. Y podemos entonces iniciar, doctor, como ¿qué podemos entender por el Estado de Derecho constitucional? Porque incluso podemos dar la diferencia entre Estado de Derecho, porque muchos países como Oriente son Estados de Derecho, pero no tienen constitución, no son Estado de Derecho constitucional. ¿Qué podemos ir entendiendo sobre este aspecto? Bueno, pues mira, podemos decir que el Estado de Derecho es una etapa en la evolución del Estado, porque luego los abogados y los abogados confunden el concepto pensando que se trata como de cierta eficacia, ¿no?, en la aplicación de la norma, pero no necesariamente, ¿no? La eficacia o no eficacia de las normas puede darse en cualquier Estado democrático, ¿no?, de derecho, pero eso implica otro tipo de circunstancias. El cumplimiento del Estado de Derecho se da a finales del siglo XVIII, justamente en esa transición del llamado Estado absolutista, en donde se empiezan a generar las dos principales revoluciones que, que empiezan a construir o a detonar el nuevo modelo del estado de cosas que va a levantarse a partir de un nuevo significado que va a tener las relaciones del poder, lo detentan contra lo que es la sociedad, que son pues, la gran punta de lanza que es Estados Unidos, con la revolución de las 13 colonias y luego la revolución francesa. A partir de ahí se va presentando una propuesta distinta en torno al ejercicio del poder, cuyas características principales son cuatro. Dos que podemos identificar nosotros muy fácilmente porque están en nuestra Constitución, que son los derechos fundamentales, que para nosotros sería la parte dogmática, la división de poderes, que sería los poderes y contrapesos, que sería la parte orgánica, y dos características que son bien interesantes, pero que luego son poco estudiadas, que son la laicidad, primero, para ver la posición que va a tener la religión en un Estado democrático, y una muy importante que poco se analiza y que me parece que tiene que ver mucho con el significado, por ejemplo, de un reclamo social como el que hay ahora con los jueces, que es el liberalismo económico y todo lo que ha implicado, ¿no? Justamente porque la gran revolución, tanto la estadounidense como la revolución francesa, son conocidas como dos grandes revoluciones burguesas, sin entrar al debate, por supuesto, marxista, ¿no?, sino simplemente como uno de los postulados o de las características más importantes justamente del modelo constitucional, ¿no?, poco explorada por los abogados, muy explorada por sociólogos y economistas, y que por supuesto que van a venir a generar un significado importante para el desarrollo del derecho, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos influencia tanto de Estados Unidos como de Francia. Pero pues de aquí decimos como ya más, lo adaptamos más que nada toda la cuestión cultural, y no es tanto ni francés ni de Estados Unidos, es más sui generis sobre todo mexicano, que bueno, va conectado a todos los países latinoamericanos. Sí. Porque incluso usted hace mucho notar este aspecto de la división de poderes, porque si bien es cierto, Montesquieu nos dio esa teoría de la división de poderes, pero él no nos explicó que tenemos que tener usted lo relaciona mucho con Roberto Gargarella, con esta relación que analiza en ese aspecto. Sí, y un poco, antes de entrar al tema de la división de poderes, podríamos también reflexionar el aspecto que tiene con el significado de lo que tú, con lo que abriste el programa, que es el significado mismo del Estado de Derecho, ¿no?
la aplicación de la ley con eficacia o en mayor o menor grado no necesariamente define un Estado de Derecho. Un claro ejemplo lo es, por ejemplo, China. China es un país que tiene una constitución, ¿no? Que de entrada ya puede ser un tema bastante complicado y debatible, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está dividido en dos grandes culturas. La cultura occidental, que es de la que nosotros formamos parte, cuyas características principales son eh, el judeocristianismo como el modelo metafísico, religioso y espiritual, eh, el racionalismo como el tema que tiene que ver con la ciencia y los postuladores de realidad a partir justamente de la aplicación de métodos científicos, el constitucionalismo, que es justamente donde estamos los abogados, y el capitalismo justamente como uno de los temas torales del modelo occidental. Los países no occidentales justamente se separan, ¿no?, de alguna de estas características o de todas estas características. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos entender que hay elementos mucho más fundamentales en torno al tema del Estado de Derecho. Pensando en China, ¿no? Pues China no es un país occidental, no obstante tiene una constitución. Pero yo haría la misma reflexión. El tener una constitución no significa que tienes un modelo constitucional y tampoco un Estado democrático de derecho. ¿Por qué? Muchos países usan las constituciones simplemente para legitimar justamente una serie de desigualdades, discriminaciones, diferencias, simplemente mantener un régimen antidemocrático o de ideología de partido, y lo hacen a través de un argumento constitucional, ¿no? Y entonces esa sería una reflexión que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, el tener una constitución no significa que estás en un Estado de Derecho, mucho menos un Estado democrático de derecho. ¿Qué implica entonces el Estado de Derecho? Yo diría, fundamentalmente derechos humanos, ahorita, ¿no?, en el momento de derechos fundamentales, y la posibilidad de reivindicarlos en tribunales. Eso sería una de las características importantes. Y otra muy importante, los frenos y contrapesos en el poder. Si tú en un país tienes, con independencia de que tengas constitución escrita, no estoy pensando en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Pero se da la posibilidad de que haya un freno y límites al ejercicio del poder. Y por otro lado tienes la posibilidad de hacer una reivindicación ante la violación de derechos humanos, lo que estaríamos con características importantes de un verdadero Estado de Derecho. Y entonces por eso también en ese mismo argumento, no podemos decir que entonces el derecho sea justicia, sino el derecho es el transporte para llegar a la justicia, porque nosotros observamos que no todas las leyes son justas por el simple cumplimiento de la validez formal y la validez material, sino deben realmente tener estos factores de cómo podemos entender la justicia y que realmente sea una ley justa. No porque sea legal significa que sea justa la propia legislación. Esa es una buena reflexión. Hay tres modelos, de hecho, lo comentamos en su momento, ¿no? Tú y yo. Hay tres modelos históricos: la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad. Se suelen confundir y podríamos entrar en debates complejos o teorizar, ¿no?, sobre su significado. Es muchísimo más sencillo si se explican a través de una sincronía histórica, ¿no?, que los ha ido generando. Es decir, si nos hiciéramos una pregunta, ¿los antiguos romanos hacían control de legalidad? La respuesta es sí, se hacía control de legalidad, porque justamente lo que hace un juez es hacer una revisión de actos, de hechos o de pruebas dentro de un proceso y verificar si se están apegando a la ley. Y eso es lo que hacían los antiguos. Entonces, el tema de la legalidad, ¿por qué lo traigo a colación? Porque se tiene que comparar y se tiene que analizar a la luz justamente de los modelos constitucionales, ¿no? Entonces, la legalidad viene desde la antigüedad, ahí está en la Edad Media, está en la época moderna, pero tal como lo dices, el tener una ley y tener una eficacia en su aplicabilidad
no determina justamente que estás en un estado de derecho, estás tampoco posibilitando temas de justicia, porque esas son otras cuestiones, ¿no? Yo les pregunto siempre a mis alumnos, ¿dónde se aplica con mayor eficacia la ley? ¿En la Edad Media o en la época de nosotros? Y uno pudiera dudar, pero cuando ya te pones a pensar, dices, no, pues en la Edad Media, por supuesto, porque la ley en la Edad Media la hace el poderoso, el monarca, entonces hay de aquel que no se ajuste y no sigue el parámetro de la legalidad, ¿no? Es una eficacia muchísimo más efectiva que la que tenemos en la actualidad. Y sin embargo, la ley es injusta, es inequitativa, es desproporcionada, es todo lo que uno se puede imaginar. Y justamente esas características que a la luz de las sociedades actuales occidentales, ¿no? Siempre hay que hacer esa aclaración, ¿no? Occidentales. Eh, Nosotros podemos ver cómo la ley, ya a partir de los modelos constitucionales, entonces ya no representa la, la respuesta única o la respuesta primaria, porque entonces la ley no desaparece, pero pasa a un segundo lugar, ¿no? Y el primer lugar viene a ocuparlo una norma fundamental que es la Constitución, ¿no? De tal manera que la ley empieza a tener ya limitaciones, ¿no? Y no es que esté desapareciendo, lo que pasa es que aparece un nuevo control, que es el control constitucional, y la pregunta sería, ¿por qué es más importante la Constitución que la ley? No sé, al final las dos son normas. Bueno, pues porque una tiene, me parece que los dos pilares fundamentales, ¿no? Puede haber más pilares, pero hay dos fundamentales: los derechos humanos y la posibilidad de reivindicarlos, y el tema de límites extremos en el poder, que son condiciones para generar un verdadero Estado democrático de derecho. ¿Qué podemos alimentar, doctor Ángel? No, pues primero darle gracias al doctor que vino, ¿verdad? Aquí con nosotros, ese segundo programa que estamos llevando a cabo. Muy interesante todo lo que nos está diciendo el doctor, ¿verdad? Ahorita está pasando un cambio, doctor, que estamos viendo en América Latina, en parte del Caribe, de que realmente el que está llegando al poder son partidos con el ámbito socialista. Hace rato hablado un poco del marxismo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a Cuba y a Colombia a estudiar y decimos, ¿qué es lo que está pasando con México? Y decían, México está haciendo una transformación también constitucional. Pero aquí lo que está pasando, porque usted comentaba muy bien de la legalidad que está llevando el país, ¿no? Podemos hablar de control difuso, control concentrado que se está manejando, ¿no? De, digamos decir, estamos dando las dos vertientes dependiendo del caso concreto, ¿no? Que se lleva a cabo. Pero en América Latina y en el Caribe están viendo mal parte de lo que está haciendo México el día de hoy. ¿Qué opina de cómo México está viendo de manera internacional? Esta es una muy buena pregunta, doctor. Bueno, México ha tenido una evolución sui generis interesante, creo que muy buena en alguna parte, sobre todo por el tema del amparo, pero te explicaré un poco eso. A lo mejor ha sido como de altibajos lo que ha sido el desarrollo del constitucionalismo mexicano. Y voy a explicar primero esa parte para llegar luego ya a más o menos cómo arribamos, ¿no? Ahora con el tema de las izquierdas en el poder, que ha sido todo un tema debatible, ¿no? Cuando uno piensa en la primera sentencia que se dicta de constitucionalidad en el mundo, todos los abogados sabemos cuál es la respuesta. Es una sentencia en Estados Unidos y es el caso paradigmático de Marbury versus Marx. Ahí empieza a desarrollarse un nuevo modelo de cómo los jueces empiezan a limitar el trabajo o la actividad de diversos órganos del Estado, ¿no? Que no es un tema sencillo, ¿no? Bueno, para el common law lo es porque ellos básicamente, los jueces en el common law básicamente resuelven con base en la Constitución, que además su Constitución y la forma en como ellos la trabajan es bien diferente a nosotros, porque ellos lo hacen a través de principios, lo que para nosotros sería prácticamente imposible hacer reglas, ¿no? Digo nosotros toda la vertiente continental, ¿no? Pero, por ejemplo, los jueces en Estados Unidos lo que hacen es resolver con base en su constitución. Pero la constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos. Entonces, ¿cómo ese país
puede resolver todos sus juicios con base en 7 artículos. Sí, porque su interpretación es una interpretación basada en principios, no en reglas, ¿no? Entonces el juez hace mucho del trabajo interpretativo para materializar efectos. Y entonces es constitución, interpretación y precedentes judiciales, ¿no? Entonces eso es como lo que todos arman. Y la legislación, bueno, pues sí tienen códigos, sí tienen leyes, pero son un mero referente y ellos, como están en el realismo jurídico, pues la verdad es que desconfían del legislador porque saben que la ley siempre está trazada a los postulados de una realidad que se va transformando, ¿no? En el caso de nosotros es un tema completamente distinto. Nuestra tradición, si bien es cierto, como dice el maestro Luis, sí tenemos una influencia con Estados Unidos que ahorita vamos a platicar, pues la base de nuestra familia es Francia y el modelo continental. Y en Francia hay un dato bien interesante. Durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, ojo con este dato, los jueces en Europa tienen prohibido hacer interpretación constitucional. Entonces, ese es un dato que nos deja prácticamente reflexionando cuál es el origen de toda nuestra historia constitucional, que es un tema delicado, ¿eh? O sea, Estados Unidos nace con un modelo muy sano, si lo queremos comparar con la medicina o con el cuerpo humano y la salud, nace con un modelo muy sano constitucionalmente hablando, y el modelo continental nace pues enfermo de origen. ¿Por qué? Porque el único control que se va a dar sobre la constitución es de tipo político, es decir, los únicos que le meten mano en todo el siglo XIX a la constitución es el poder legislativo y el poder ejecutivo, y los jueces no están incluidos. Y eso tiene una explicación. Lo que pasa es que a los jueces en Europa, bueno, sobre todo la propuesta de la Revolución Francesa es desconfiar de ellos porque los asocian al modelo previo a la revolución, es decir, son vinculados a todo el antiguo régimen. ¿Por qué? Bueno, pues ese es un tema que nos atañe a los abogados y a los jueces a la fecha. O sea, una pregunta que se saldría de lo jurídico sería, ¿qué hacen los jueces durante las revoluciones sociales? Esa es una pregunta muy interesante, ¿eh? Y creo que ya sabemos cuál es la respuesta, ¿eh? Y esa es la crítica que se hace justamente desde la parte social. Entonces, cuando llegan y arman la estructura de la judicatura los franceses, hay mucha desconfianza sobre la judicatura. Y entonces, eh, ¿qué se construye desde la propuesta francesa? Bueno, que los jueces no se incluyan en el trabajo de la interpretación constitucional y se les crea su propio modelo que va a ser la codificación. Pero ojo con esta parte, porque la codificación es control de legalidad, no control de constitucionalidad, ¿no? Y entonces esa codificación, pues, trae beneficios en el momento en el que se produce, porque, clasifica, organiza, permite el surgimiento de las dogmáticas de de muchas ramas del derecho que estaban dispersas y que se concentraban en la respuesta que daba solo el derecho civil. Surge ya el penal, empieza a surgir el fiscal, el administrativo, eso es toda la propuesta francesa. Eh, la parte no benéfica de la codificación es, eh, pues que tiene una carga muy fuerte de candado hacia la producción jurídica, porque los jueces están limitados a un control estrictamente de legalidad, donde la Constitución no forma parte pues, de lo que ellos están produciendo. Y, y eso pues se va a corregir, y ahí viene el caso mexicano, porque entonces, si nosotros preguntamos, ¿cuál es la primera sentencia de constitucionalidad? Bueno, Marbury versus Madison, ¿no? En Estados Unidos. Y luego, si preguntáramos, ¿y la primera sentencia de constitucionalidad en Europa? Y la respuesta es 1920, Tribunal Austriaco con las ideas de Kelsen, eh, cuando ya había pasado un siglo y un pedazo del otro, ¿no? O sea, más de un siglo. Ah, pero hay un tema interesante porque está México. México es el primer país
en la familia romano-germano-canónica que emite la primera sentencia de constitucionalidad, adelantándose a los propios europeos. Por eso los europeos terminan aprendiendo amparo de nosotros. Y entonces en 1849, el 13 de agosto, se dicta la primera sentencia de amparo en México. Ya sabemos que atrás del amparo pues está Crescencio Rejón y Mariano Otero y bueno, todas estas figuras. Pero lo interesante es que México se atreve a remar contracorriente en un modelo que de origen le prohibía a los jueces hacer interpretación constitucional. Por eso, más allá de decir, es que en México se crea el amparo, no, es que en realidad en México se está abriendo la puerta en toda una familia que tenía candado para que los jueces pudieran hacer el trabajo difícil de que pues de establecer límites al exceso o a la arbitrariedad de los órganos políticos que lo siguen haciendo, pues ese es el punto. Entonces México se atreve, lo hace. ¿De dónde es que México se atreve y lo puede hacer? Yo creo, por lo que he estudiado, es, por supuesto que no es la influencia europea, porque ahí está la prohibición, es gracias a que estamos cerca de Estados Unidos y que justamente entendíamos que los jueces sí tenían un papel activo dentro del tema de establecer frenos y límites a la actuación de las autoridades políticas, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe ser muy loable y es algo rescatable para los juristas y los abogados y los jueces del siglo XIX, porque creo que entendían bien cuál era el papel que el Poder Judicial tenía que desempeñar en un Estado democrático, no de derecho. Y que en eso entonces ese rubro, doctor, podemos decir que por eso incluso luego nuestros jueces, porque supone que el que puede hacer control difuso hoy en día son todos los jueces, pero como que hay algo que no se atreven a hacerlo, porque incluso pues, estuvo prohibido por la jurisprudencia y tenemos ese choque, ¿no? De que la jurisprudencia decía no pueden hacer control difuso y el 133 decía sí pueden hacer control difuso. Entonces ahí primero tenemos ese choque normativo entre el 133 y la jurisprudencia, qué valor tiene cada uno de estos, pero aquí la cuestión es de que luego los jueces dicen, pues yo no me meto con eso, no, a mí me toca la legalidad, más los jueces locales, que son los que no les gusta meterse tanto con la constitucionalidad. Ellos dicen, mejor aplico mi código, yo sigo mi silogismo judicial, sigo con el control de la legalidad, y cuando se me aparece algo de constitucionalidad, pues mejor hago caso omiso y no lo aplico. Y lo peor es que pues, es obligación ya constitucional que lo tienen que hacer. El control difuso es de manera oficiosa que lo tengan que realizar. Pero entonces podemos ver entonces ese ataque que podemos ver entonces es cultural, que los jueces no quieran aplicar el control difuso porque ellos se apegaron y se apegaron más a la legalidad por este modelo de codificación de Francia. Y entonces en ese mismo decimos, la constitución necesita ser defendida. Esta es la constitución política, están inferidos lo que pasa en los derechos humanos, la organización por parte del Estado en la parte orgánica, pero eso incluso nos lo llevamos mucho con Luigi Ferraioli, ¿no? Que nos dice la teoría del garantismo, que tenemos que tener la parte sustantiva, pero también la parte adjetiva. Porque si no tenemos la parte sustantiva, pues la parte adjetiva es letra muerta la parte sustantiva. Entonces necesitamos los dos apartados, sustantivo y adjetivo, la garantía propia que protege la parte de la sustantiva. Y nuestra constitución tiene apartados de garantía, propio juicio de amparo que funciona como su garantía para protección en la parte dogmática, pero entonces decimos, la Constitución es política, pero se tiene que defender de manera jurídica. Y con esa misma reflexión que establece uno de los ministros de la Suprema Corte de Israel, que tiene su de Aaron Barak, menciona, si nosotros no protegemos a nuestras instituciones, las instituciones no nos van a proteger el día de mañana a nosotros. ¿Qué podemos seguir en esa línea, doctor? Sí, es interesante lo que comentas, Luis, porque es claro cómo México ha arribado a un modelo complicado de trabajo de los jueces de control. Como bien lo señalas tú, no ha sido fácil para los jueces ni ha sido fácil para nadie, porque nuestra familia de origen ha establecido esa prohibición, ¿no? O sea, nuestros jueces han sido jueces de legalidad. Esa es la historia de todo el siglo XIX, con la excepción mexicana, ¿no? E incluso en la excepción mexicana, que es el amparo, pues sabemos que el amparo es una figura muy, muy importante, pero limitada a cierto tipo de jueces, ¿no? Entonces no es un control difuso, pues, o sea, están los jueces de amparo que entienden bien el tema de la constitucionalidad y todo lo que implica, pero la mayoría de los jueces pues, son jueces de legalidad, ¿no? O sea, eso ha sido un tema que no podemos negar.
¿Cómo arribamos al tema del control difuso en 2011? O sea, lo primero que tendríamos que decir es, bueno, pues arribamos porque nos obligan, ¿no? O sea, no es porque queríamos. O sea, eso es lo primero que tendríamos que entender. ¿Quién está atrás de que no se haya producido una circunstancia de un modelo constitucional mexicano que diera la pauta para que los jueces hicieran justamente un trabajo, ¿no? Importante a través de sus sentencias? Bueno, yo me voy a ir otra vez a la historia, ¿no? A mí me gusta explicar muchas cosas a través de la historia porque creo que ahí están las respuestas. En los Estados Unidos, ellos tienen una colonia, ¿no? La colonia es un contrato que viene desde Roma, que es un contrato de colonato, en donde hay un propietario y el propietario pues permite que otro explote la tierra, bueno, pues con una compensación mínima y sobre todo pues porque habita en ella, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con colonia, con el imperio, pues justamente con el periodo colonial, eh, cosa interesante, otra vez aparecen los romanos y son los romanos los que dan la pauta justamente de ese tipo de contrato. En el caso de México, en México no hubo colonia. Las personas dicen, la época colonial, o llegas a Zacatecas, de donde soy, y dicen, mira qué bonita los edificios de la época colonial. En México no hubo colonia. Y para empezar, ¿por qué? En México hubo un virreinato. El virreinato es un modelo de administración completamente diferente. ¿Por qué? Porque es un modelo más complejo, donde las autoridades son puestas, por lo menos las autoridades cúpula, autoridades más importantes, son puestas por la propia metrópoli. En el caso de la colonia, que son los Estados Unidos, a Inglaterra no le importa poner o quitar autoridades, porque ella lo único que quiere es la explotación y la ganancia, que es justamente lo que se hace desde las 13 colonias. Eh, en el caso de nosotros, pues es más complicado porque aquí quienes hacen la parte de la justicia de alto nivel, pues son autoridades que vienen de la metrópoli y todos los intereses que ellos tienen son defender justamente a la metrópoli. En el caso de los jueces estadounidenses, son jueces que son parte de las propias colonias, que además son elegidos democráticamente, porque son sociedades muy pequeñas, y que tienen toda la legitimidad de origen, justamente porque sus intereses son los mismos que de los colonos. En el caso de la Nueva España es otra realidad completamente distinta. Cuando viene ya el tema de la independencia y México pues ya se reconoce como un país distinto, un país independiente, que es 1821, bueno, pues hay un reto impresionante de muchas cosas, ¿no? Entonces, se empieza a generar un modelo constitucional, primero conservador, porque muchas personas creen que, ya lo hemos comentado, ¿no? Que la Constitución de 24 es la primera Constitución mexicana, pero en realidad no. Nosotros tenemos un documento constitucional importantísimo, poco explorado por los abogados, eh, que es el Reglamento Provisional Político del Imperio de 1822 de Agustín de Iturbide, donde se empieza ya a hablar justamente de un modelo constitucional. Es más, ahí empieza el modelo constitucional mexicano como una monarquía constitucional. Después vendrá ya el tema de la federación, la república, con la constitución del 24, pero luego viene 36, otra vez la propuesta centralista, otra vez los conservadores en el poder, regresan otra vez los federalistas en los 40 y viene el surgimiento del amparo. Como reflexión a todo esto es, la mayoría de los jueces, con independencia de que tenemos un modelo constitucional, no están incluidos en la interpretación constitucional. Así. Viene la constitución del 17, la del 17, cosa interesante y curiosa, el artículo 133 establece el control difuso en México. Y es curioso que viene la reforma del 2011 y no es necesario modificar ese artículo porque ya estaba el control difuso. ¿Quién establecía pues entonces la prohibición o por qué los jueces no le entraban al control difuso? Y la respuesta es muy sencilla, la Suprema Corte. La Suprema Corte con su jurisprudencia que empezó a armar desde los 40 establecía la misma línea de Europa, del modelo europeo de ustedes jueces son jueces de legalidad. El único que puede entrar al tema constitucional soy yo.
¿Por qué? Yo digo, pues no hay que culparlos, es parte de toda una tradición en donde no es fácil aceptar que un juez va a venir a enmendarle la plana a los órganos, sobre todo que pueden tener una posición importante políticamente. Me parece que el trasfondo, al final de cuentas, es ese. Digo, afortunadamente teníamos el amparo, ¿no? Que gracias al amparo, a la fecha, pues podemos obtener cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo arribamos si quieres ahorita comentamos más adelante el tema del control difuso, pero bueno, esa sería la reflexión. Llegamos obligados y sobre todo yo creo que llevaba destinatario el regaño de la Corte Interamericana, ¿eh? Y el destinatario de la Suprema Corte era que era la que estaba poniendo el límite. Entonces eso decimos, ¿no? Otra vez, doctor. Pues nuestra Constitución tiene normas contrarias a derechos humanos y es la reflexión que usted nos ha hecho, no solo en este foro, sino en mucho más foros, pues que la respuesta, pues es sí, ¿no? Aunque no debería, porque esa es la respuesta, no debería tener, pero sí tiene. Claro. Porque también, ¿qué inferencia tenemos de que la Corte Interamericana nos dicte sentencia, pero no las hemos cumplido abasto, porque incluso se dice, se dicta al Estado, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo han hecho algo para cumplir. El que ha hecho un poco más de movimiento por querer cumplir lo que nos han dictado de sentencia ha sido el judicial, que por eso mismo ha tenido ese mecanismo y demás, pero la cuestión es decir, pues aún tenemos la prisión preventiva oficiosa. Y hoy en día que tenemos esta reforma, han aumentado ya más el catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional, cuando deberíamos ya desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Entonces decimos, la prisión preventiva es constitucionalidad, es constitucional, pero es inconvencional. Así es. Entonces decimos, nuestra Constitución no se salva de que tenga también normas contrarias a derechos humanos. Claro. Y es interesante. Yo creo que ahí la razón se la podemos dar a Kelsen, ¿no? O sea, finalmente Kelsen otra vez regresa a tener vigencia, aunque no nos guste a muchos o muchos lo queramos ya desaparecer del plano, ¿no? Jurídico. Kelsen hablaba en su momento de que los países de tradición continental teníamos que producir un tipo de limitación al poder político a través de un órgano único. Dulce María. Como el Tribunal Constitucional. Del caso Marbury versus Madison, nosotros podemos relacionar tres importantes elementos, ¿no? Que son consecuencia justamente de la reflexión que hacen los Estados Unidos. Estamos hablando de principios, ¿no? Del siglo XIX. ¿Qué elementos derivan ya en la construcción del modelo norteamericano temprano, ¿no? Porque en realidad pues, es muy temprano lo que ellos están haciendo. Primero, la supremacía constitucional, ¿no? Por supuesto. Pero luego otro elemento que es la herramienta con la que los norteamericanos saben que se va a materializar el efecto de la supremacía constitucional, que es el control difuso. Es decir, si tú estás en un Estado democrático de derecho y quieres darle coherencia a un principio de supremacía constitucional, la lógica nos dice que los jueces tendrían entonces que aplicarla, ¿no? Pues, ¿cómo vas a aplicar desde el trabajo de los jueces la supremacía constitucional? Tienes que dar permiso de que se dé el control difuso, porque si no, entonces los jueces no están entrando justamente a aplicar el principio, ¿no? Los norteamericanos lo saben y por eso ellos son los creadores del control difuso desde principios del siglo XIX. Nosotros no, porque nosotros lo teníamos prohibido desde la tradición francesa. Y tal vez eso podría ser otra reflexión. Atrás de un sistema de controles, como puede ser el concentrado difuso, yo creo que el trasfondo es confianza o desconfianza en los jueces. Como en los Estados Unidos confían en sus jueces, pues entonces ellos dan pauta para que cualquiera haga la revisión de la Constitución. Pero luego viene un tercer elemento, el Tribunal Constitucional. Y ahí hay que hacer alguna reflexión porque eventualmente todos los jueces en México en la actualidad deben hacer interpretación constitucional, ¿no? A partir de la reforma. Pero ojo, no porque un juez haga interpretación constitucional o haga control constitucional difuso, significa que es un tribunal constitucional, ¿no? Entonces tendríamos que hablar como de un tribunal constitucional lato sensu, que sería que cualquier órgano puede hacer defensa de la Constitución,
pero la parte que los Estados Unidos están construyendo en el modelo no se refiere a esa, porque eso sería control difuso. No, ellos están refiriendo a quién va a resolver el conflicto que se presente entre dos órganos del Estado cuando ellos se estén peleando competencias constitucionales. Y justamente ahí es donde sale el concepto. Quien lo va a hacer es el Tribunal Constitucional. Entonces, un Tribunal Constitucional tiene como una de sus características la facultad para poder dirimir un conflicto entre competencias de órganos del Estado. Entonces, esa característica, junto con lo que le llaman la judicial review, que es la posibilidad de declarar inválidas normas desde el matiz de la Constitución, aparecen como las dos características primarias de los tribunales constitucionales, que en el caso de Estados Unidos, esas dos características se las dan a su Suprema Corte, ¿no? Desde un inicio. Y que nosotros las vamos a retomar pues hasta finales del siglo XX, ¿no? Justamente con controversias y con acciones de inconstitucionalidad. Pero esto los norteamericanos lo crean pues inmediatamente, a principios del siglo XIX. Va a venir luego otra característica del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es bien interesante por lo que ha estado pasando en México y por el tema de la reflexión, ¿no? ¿Cuál es? Los tribunales constitucionales del mundo tienen una tercera característica o una tercera facultad. Okay, recapitulo. La primera, resolver conflictos de competencias entre poderes públicos, que en el caso de nosotros sería controversia constitucional. La otra, poder invalidar normas con efectos generales, que en nuestro caso sería la acción de inconstitucionalidad. Pero hay una tercera, la posibilidad o facultad de poder hacer una revisión previa a una reforma constitucional. Eso es algo que forma parte de la naturaleza de los tribunales constitucionales en el mundo, excepto México. Y en México, ¿por qué nunca cuajó esta parte? Y otra vez, pues el responsable no son las izquierdas en el poder. Otra vez la respuesta es la propia Suprema Corte de Justicia, es la responsable de que no haya control previo. ¿Por qué? Porque antes de que viniera ahorita el debate desde la izquierda de que la supremacía constitucional, con esto que se estaba diciendo desde el Poder Legislativo, ya la Corte había tenido oportunidad en un par de casos, 3 casos que le habían llegado sobre el cuestionamiento o la pregunta básica que es si la Suprema Corte, en su calidad de Tribunal Constitucional en México, podía hacer la revisión de una reforma constitucional. Y la Corte, si mal no recuerdo, son 3 asuntos en los que resolvió diciendo que no, que ella no podía meterse con una reforma que el constituyente permanente hiciera, lo que me parece una respuesta completamente garrafal, porque lo que no se estaba dando cuenta la Suprema Corte Mexicana es que se estaba dando un balazo en el pie. ¿Por qué? Pues porque eso es justamente el tema que ahora se estaba debatiendo. Sí, pero la línea jurisprudencial de precedentes pues nos lleva a que la Corte había dicho que no podía. Ok, esa es la línea que tal vez tiene que ver con un tema político, ¿no? Pero vamos a la línea de la teoría constitucional. La Suprema Corte, como tribunal constitucional, como lo hacen los tribunales constitucionales en el mundo, ¿puede hacer una revisión a la Constitución? Respuesta, sí, sí lo puede hacer y lo debe de hacer. ¿Por qué? Eso es todo el modelo que se ha construido a partir del siglo XIX y que es una de las características importantes del modelo democrático de Estado de Derecho. ¿Sí? Más o menos eso sería una reflexión. Sí, no, gracias. Todo este contexto histórico, ¿no? Que a veces, como bien lo determina el doctor, pues el abogado no va a buscar más allá, ¿no? Queremos nada más el derecho actual. ¿Qué está pasando Sí. esto en el derecho actual? ¿No? Pero debemos de conocer cuál es el contexto histórico para que sepamos cómo se está llevando el día de hoy todo esto, ¿no? Usted me hablaba muy acertadamente de que las autoridades estaban acostumbradas únicamente por lo que era no cuestiones meramente constitucionales, ¿no? En el control difuso, cuando entra la reforma del 2011, cuando se le da el permiso a toda autoridad, como lo establece el primero, constitucional en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, y la autoridad como que se empieza a soltar, ¿no? Porque esto lo dijo muy acertadamente, ya estaba en el 133, que no solo de la supremacía constitucional,
De hecho, hay un artículo por ahí que también toda la autoridad se puede proteger, que es el 15 constitucional, que nos da una protección a la autoridad también. Ese artículo no lo hablan, casi, pero es una protección que tiene el órgano jurisdiccional también. Dice que cuando hay ese conflicto de principios, es entonces cuando entramos a la ponderación de derechos. Y que a veces la autoridad no entra tanto porque realmente estaban únicamente legales, ¿no? Entonces ahora ya con todo esto que se está dando a partir del 2011 y que hemos estado avanzando, pues ya podemos hablar más de principio de proporcionalidad y principio de ponderación de derechos. Y yo creo que la ponderación de derechos, que es un tema actual, los derechos para México somos nuevos aplicándolos como tal, a partir ahorita de que se les da el permiso, como bien lo decías, que a partir de la reforma del 2011, tenemos que 13 años. Pero, decía, pero teníamos el amparo, ¿no? Que fuimos el primer país, ¿no? Y que deberíamos estar orgullosos como mexicanos realmente de esa figura jurídica, doctor. Fíjate, hablando de temas del amparo, ¿no? Al amparo se le hacen muchos cuestionamientos, ¿no? En la actualidad. Yo les digo a mis alumnos, hay que tener cuidado y hay que respetarlo porque es una figura histórica, ¿no? Pero también entender que es un abuelo, ¿eh? O sea, el amparo es un abuelito, ¿eh? Entonces, con esa institución, solo hay de dos. O lo modificas a tal grado que le dejarías muy pocas cosas para verdaderamente convertirlo en una figura de convencionalidad, pues más que de legalidad y constitucionalidad, lo que me parece que es muy complicado ahorita por el efecto de las izquierdas en el poder, ¿sí? O sea, esa idea está descartada. ¿Por qué? Porque el amparo pues tiene muchas deficiencias, ¿no? Justamente, ¿no? Sobre todo cuando se trata de defensa de derechos y de temas de convencionalidad, o sea, eso es algo innegable. Sí, pero hay que recordar que es una figura vieja, ¿no? Es una figura del siglo XIX, está pensada para otra época histórica. Pues una sería reformarlo con todo lo que implica, o la otra es dejarlo en paz para que siga haciendo su trabajo de legalidad y de constitucionalidad, como me parece que lo ha hecho bien, y pensar en otro tipo de figuras, ¿no? O sea, lo que pasa es que la Ferrajoli, ¿no? Pues la Constitución necesita de muchos mecanismos, ¿no? O sea, ese mecanismo fue el único que nosotros teníamos de 1849 a 1994, fue el único medio de defensa de la Constitución. No es algo que se tenga que presumir, no nos queda claro, o sea, pero por lo menos que entendamos que esa figura ahí estaba. Y en los 90, que me parece una década bien interesante para México, porque en palabras de Gargarella, empezó a tener características para entrar a otro tipo de modelo constitucional que me parece que era muy bueno, y digo era porque justamente estamos ahorita entrando otra vez en un tema complicado. ¿Por qué? En 94 se suman las controversias que ya habían estado, no siempre. Allí estuvieron desde las constituciones del siglo XIX, pero eran letra muerta. Pero bueno, ya se vuelve eficaz. O sea, está el amparo, se suma la controversia constitucional, se suma la acción de inconstitucionalidad y se suman los juicios en materia electoral. Y bueno, o sea, en un par de años, o sea, en una década, le metimos al sistema 4 grandes juicios, ¿sí? Cuando más de un juicio solo tuvimos uno. Y la pregunta es, ¿y le podríamos meter más? Pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, ese es el punto. A mí me parece que el amparo lo podemos dejar en paz y empezar a pensar en otro tipo de medios de control, ¿no? Bueno, ya sé que ahorita la etapa es complicada por lo que se genera desde la vía política, pero bueno, por lo menos ahí está la reflexión, ¿no? O sea, sí se puede. O sea, cuando hay las condiciones políticas y hay verdaderamente la intención, creo que se pueden generar otro tipo de mecanismos y no pensar que el amparo pues es con lo único que podríamos trabajar, ¿no? Porque el amparo, pues hay áreas en donde no es fácil, puedes obtener una respuesta adecuada por la forma en la que está construida, pues la propia figura, ¿no? No es que esté mal, digo, es una institución vieja. Más o menos es lo que yo Y que en la ¿no? misma enseñanza, ¿no, doctor? Porque incluso seguimos estudiando el amparo con obras que ya cuántos años llevan, ¿no? Sí. Seguimos estudiando el amparo con Ignacio Burgoa, que bueno, en ese tiempo sí, Burgoa fue un grandísimo
referente en materia de amparo, pero hoy en día estudiar el amparo con Burgoa, Sí, ya no podríamos tomarlo como referente. tienes toda la razón. Y es la cuestión que cada investigador pues lo va a sufrir, ¿no? Usted que es investigador también, cada una de sus obras, hoy en el momento actual las podemos ocupar, pero pues nos van a pasar los años, ¿no? Y esas obras pues se tienen que seguir actualizando y tenemos como avanza el derecho, ¿no? Claro. Que es la cuestión de que nosotros por eso estamos en esta constancia del estudio. Pero entonces con esta analogía que hacía doctor de la medicina y la cuestión de cómo nace con un virus nuestro Estado de Derecho Constitucional, mencionamos ese virus como el llamado hiperpresidencialismo, ¿no? Que es esa cuestión de que nace el Estado de Derecho Constitucional, pero pues más poder está concentrado más poder en un poder. ¿Cuál es? Sí. Es el Ejecutivo. El Ejecutivo. Y que hoy mismo estamos viendo otra vez esa vuelta, otra vez a un llamado, ¿podemos decir que estamos regresando al hiperpresidencialismo? Sí, regresa el virus, ¿no? O sea, el virus siempre ha estado ahí, a veces más controlado, pero es parte justamente de nuestro origen, ¿no? Los europeos mataron el virus y nosotros lo pudimos hacer, ¿no? Si tuviéramos mejores teóricos del constitucionalismo en la legislatura, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Quién está en la legislatura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelven los europeos? Un tribunal constitucional independiente a los poderes, que es lo que hicieron a partir de las ideas de Kelsen. Que a ellos se dan cuenta que una cosa es la división de poderes y que otra cosa es tener equilibradas las competencias de los poderes, que es como la trampa latinoamericana, ¿no? Porque ahí estamos incluidos todos Latinoamérica, no nomás es el caso mexicano. Se habla de una división de poderes, pero como bien lo dice Luis, hay un poder que es el poder, el gran poder, que es el poder ejecutivo. Entonces, en la práctica, los otros poderes están mermados y bueno, pues se terminan sometiéndose a lo que decida el Ejecutivo. Gargarella lo dice, la historia más triste de los tres no es del Ejecutivo ni es del Judicial, es de los Congresos, porque ellos tienen como esa característica deshonrosa o vergonzosa de ser el poder que siempre hace lo que el Ejecutivo les dice. Sea PAN en nuestro caso, sea PRI o sea Morena, ese órgano parece que es un órgano que no piensa por sí mismo, sino que todos los designios del presidente de la República, ellos los hacen. Y esa es la parte que nosotros no entendemos, ¿no? ¿Por qué funciona de esa forma? Cuando justamente debería de ser el gran órgano de control, porque se supone que ahí está justamente la visión del pueblo, ¿no? Que no debe de coincidir con la visión del presidente, no necesariamente, que esa es la parte que luego no se entiende. Entonces, ¿cómo le hacen los europeos? Pues inventan el Tribunal Constitucional, no la idea americana de que la Suprema Corte sea o haga una función de Tribunal Constitucional, porque Kelsen ya nos había advertido. Si tú tienes a los tres poderes y el más chiquito, que sería el Poder Judicial, o el más mermado, le das a él la potestad de ser el juez para resolver los pleitos, eso es un error. ¿Por qué? Porque entonces los otros grandotes se van a enojar cuando este trate de hacerla de juez y quiera meterlos a limitantes, ¿no? Entonces, que es justamente lo que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? Lo que está pasando en México no es un tema aislado, ¿eh? Y además eso ya se había comentado, ¿no? En muchos otros foros. No puede ser el Poder Judicial quien ponga los límites en un estado constitucional como Latinoamérica, donde él está mermado en competencias y sobre todo en poder político, porque si se pone muy en su papel, entonces la historia de Latinoamérica es que siempre desaparecen a los poderes judiciales. Entonces en México no es una sorpresa, o sea, estamos viendo una consecuencia de algo que ya se ha analizado. Entonces, ¿cómo se podía haber resuelto sin llegar a estos extremos de la selección directa de jueces y todo esto que ha generado el debate? Yo creo que era bien sencillo poner un tribunal constitucional, como en Europa, y con eso nos hubiéramos ahorrado millones de pesos, todo el debate, haber dicho, a ver, está bien, vamos a armar un tribunal constitucional encima de los poderes, que los tres poderes como lo hacen en Europa, sean los que designen a los integrantes del propio Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional sí me queda claro con mucho cuerpo político, por supuesto,
Pero dirías tú, Luis, pues es que la Constitución es política, ¿no? Que también luego el abogado le sacatea el tema de la política, pero pues es que la Constitución es política, aunque nosotros, pues bueno, nos defendemos en un terreno jurisdiccional, sí, pero no siempre las defensas son en tribunales, ¿no? Lo sabemos. O sea, las defensas en la vida son de todo tipo. Hay algunas que se dan en tribunales. Pero hay defensa política también, y en esa los abogados estamos bien mensos y no sabemos defendernos, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita. Entonces, me parece que el Tribunal Constitucional hubiera sido una buena respuesta política, que ya en el trabajo, si bien es cierto, materializa cuestiones de política, sí tendríamos una respuesta jurisdiccional mucho más pensada, mucho más objetiva, que podría haber sido, me parece que una buena respuesta, ¿no? Para el caso mexicano, ¿no? Y no hacer toda esta parte que me parece que es excesiva, ¿no? Que además me parece que la parte más delicada es que no creo que se resuelva el problema de justicia, que esa es la parte más compleja. Y no lo creo, la verdad. Dice, doctor, que ahorita que está comentando esto, hablando un poquito de derecho comparado constitucional y una corte constitucional, bueno, en Colombia pasó algo muy similar, ¿no? Que realmente el Ejecutivo quería hacer una modificación, Colombia dice, no, momento, la Corte Constitucional entra, la Corte Constitucional está integrada ya por 9 ministros, ¿no? De la Corte Constitucional. Entonces ellos sesionan, y lo corte que se va a hacer, ¿no? Igual 9 ministros, ¿no? O sea, Exacto, un sí, poquito, sí. ¿no? El derecho comparado con Colombia y Sí. está manejando ciertas circunstancias. Y ahí pasó algo muy similar. El Poder Ejecutivo dice algo sobre una reelección del presidente y dice la Corte Constitucional, no, porque yo soy el que tengo que ver que el Estado de Derecho, ¿no? Y no tiene, aunque sea el Poder Ejecutivo, puede estar por encima de nosotros, ¿no? Porque cuando estamos en un Estado de Derecho, ¿quién es la persona que tiene que regular esas circunstancias? Pues tiene que ser el Poder Judicial, ¿no? Y la Corte Constitucional, pues es lo que nos va a ayudar a hacer toda esa cuestión, la Corte Constitucional, ¿no? Y es algo que se da, y decimos, aquí en América Latina se está dando, ¿no? Se ha dado en América Latina, pero realmente la cuestión política, el órgano jurisdiccional dice, no me quiero meter con cuestiones políticas. Pero pasó algo, ¿no? O sea, realmente en Colombia se llega a una unificación y se habla un convenio, que ahí está el acuerdo de paz, se llama en Colombia el acuerdo de paz que hace con el SFAR, se hace el acuerdo de paz y de ahí mismo ellos con el M-19, que era un grupo guerrillista también, y se llega a que realmente incursionan un nuevo derecho, que el derecho que ponen ahí en Colombia es que si aquellas personas, muy parecido a lo que hoy manejamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, del juicio abreviado, ahí la máxima pena, si tú aceptas que estuvieses en guerrilla, que estuvieses haciendo un poquito de terrorismo y todo, la máxima son 8 años. Pero son esos 8 años como pena máxima que no las vas a vivir en una prisión. Si tú lo aceptas, vas a vivir afuera, ¿no? Si tú durante el procedimiento no lo haces, o sea, tú dices, ¿sabes qué? No, yo no quiero, me voy al procedimiento. Aún dentro del procedimiento te dan la oportunidad de que digas, no, está bien, siempre sí me la cojo. Pero el problema es de que ahora ya no vas a estar fuera de prisión, ahora la vas a tener que compurgar la pena en la prisión. Entonces, este acuerdo de paz que se hizo es algo que se puede hacer hoy en día aquí en México, hablando de cuestión política, del gran problema que tenemos, hablando de sociología jurídica, cómo se está llevando el día de hoy la cuestión del poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, pero por ahí también tenemos otra cuestión, toda la violencia de lo que viene siendo el narco, está introduciendo muchas cuestiones aquí en México. Digo, eso ya pasó en Colombia y de allá nos dicen, México va para allá, pero hay algo que hicimos aquí en Colombia, hicimos un acuerdo de paz y tenemos esa legislación. Y es algo, como usted lo decía acertadamente, es lo que podemos hacer, podemos innovar aquí en México. ¿Sí? Dice, si traemos una corriente de izquierdistas, la traemos la corriente. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha estado pasando? El problema constitucional es que, como usted lo decía muy acertadamente, a veces el abogado no quiere meterse a las cuestiones políticas, ¿no? Por esto del control constitucional por medio de una corte constitucional estaría magnífico. Ahorita, ¿qué pasó con la reforma que hubo
se quita derechos humanos, la comisión desaparece, ¿no? Sí. Y esa también era una cuestión de un medio de control constitucional. Y ya no lo hay, ¿no? ¿Cómo ve, doctor? Sí, no, es bien, bien interesante lo que comenta, doctor. El terreno político es una parte complicada, ¿no? Para la formación de los abogados, ¿no? Y bueno, pues un poco, porque veo que nos queda ya poquito tiempo, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al tema de la reforma, no? Yo voy a dejar ahí algunas líneas, a lo mejor nos da para una charla posterior. Yo veo tres cosas que se tienen que analizar y me gustó mucho la reflexión que usted hace. Una es la sociológica, que no se hace, por ejemplo, en los foros, el abogado, los jueces, los académicos, su discurso es solo jurídico constitucional, pero yo no veo un discurso o una reflexión sociológica sobre lo que hay más allá de tribunales, ¿no? Entonces, las variables que yo puedo identificar son, la primera es el modelo constitucional, ¿sí? Que me parece que esa pues, es la más objetiva y es un poco de lo que hemos estado platicando. Que ese sí es un debate muy de nosotros, pues los abogados, ¿no? O sea, ¿quién más nos va a entender? Pues nomás nosotros, ¿no? Pero luego está la pregunta de por qué los jueces, más bien, ¿los jueces tienen legitimidad en Latinoamérica? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y ya sabemos cuál es la respuesta, ¿eh? O sea, la respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno, pues ese puede ser motivo de otra charla, ¿no? Los abogados, ¿no? Porque el tema no nomás son los jueces. Los abogados tenemos legitimidad en las sociedades latinoamericanas y yo creo que la respuesta es la misma, ¿eh? Y entonces, ¿por qué? Si esa misma pregunta la hacemos en Estados Unidos o si la hacemos en Europa, la pregunta es diferente, la respuesta es diferente, ¿eh? Y entonces entran temas sociológicos, por supuesto. Y la última, la figura de los jueces, pensando en la reforma, la figura del juez. ¿El juez tiene legitimidad, por ejemplo, en su propio tribunal? Esa es una pregunta también bien interesante, ¿eh? Es decir, mi personal de 30, 40 me respalda en algún momento dado ante cualquier decisión o ante cualquier eventualidad. Yo la veo difícil, ¿eh? Yo la veo difícil. Entonces, ¿qué hay atrás de eso, no? ¿Por qué los jueces no están legitimados ni en sus propios tribunales, no? Bueno, yo diría, bueno, hay actitudes, tiene que ver con tema de deontología, tiene que ver con tema de valores, tiene que ver con ética, tiene que ver con tema incluso de educación, ¿no? ¿Cómo me porto yo que soy juez, no? ¿Con quién? Pues con el que es mi subalterno, mi secretario, los otros jueces, los otros magistrados, ¿cuál es mi relación con ellos, no? Yo como persona, ¿qué actitudes tengo? ¿Cuáles son mis comportamientos? Esa pregunta es bien interesante también, ¿eh? Y ya, porque creo que ya no Que incluso, doctor, pues, este tema va en colación a que usted, y si nos da la invitación, que incluso vamos a hacerlo aquí en el corporativo ASA, firma legal y educativa, en concordancia con Génesis Jurídica, que está por publicarse una de sus obras, que va con ese tema que estábamos justamente hablando, el Estado de Derecho Constitucional en México, que próximamente pues vamos a tener la presentación aquí con el doctor, para quienes ustedes van a estar cordialmente invitados. Para quienes estén aquí de manera presencial, va a estar el doctor, vamos a hacer su presentación para que puedan también tener el libro y pues se los pueda firmar el doctor. ¿Qué nos podría ya cerrar, doctor? Su obra abarca todos estos temas y más, supongo yo. Sí, sí, es una obra que, bueno, pues ya me llevó un par de años aterrizarla. Justamente se llama el Estado Constitucional en México. Luego le puse un subtema, los derechos humanos y la división de poderes. Estaba pensada más al principio como en el tema de derechos humanos, pero con todo el tema de la reforma y lo que se ha venido dando en México, pues era ya impostergable meterle esa parte y decidí meter toda la parte de división de poderes, frenos y contrapesos, siempre con una visión muy objetiva sobre el modelo constitucional, ¿no? Porque sí sé que a veces a uno le gana la tripa, pero pues no debe ser, ¿no? Sobre todo cuando se hace un documento académico. Y necesariamente el capítulo 15 pues habla de la reforma judicial.
muy desde el objetivo, ¿no? Desde lo que es la parte del análisis del modelo constitucional y cómo se está proponiendo, y esto que estamos reflexionando ahorita, ¿no? Si habría otro tipo de posibilidades, ¿no? Más o menos Perfecto, eso ¿no? vendría, ¿no? Entonces estén atentos porque claramente vamos a estar programando la fecha para que el doctor de igual manera esté aquí en su presentación y puedan ustedes asistir, de los que estén aquí de manera presencial, virtualmente también va a estar abierto, pero pues estén atentos a cada uno de los avisos que se estarán dando en los diferentes grupos y redes sociales que tenemos. Y pues bueno, ya cerramos este segundo programa, doctor, Atardecer Jurídico. Tuvimos hace ya unos cuantos días nuestra inauguración, hoy es nuestro segundo programa y pues vamos a tener ya un tercer invitado. Doctor, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El tercer invitado es el Daniel Obispo Zamora. Él va a estar con nosotros hablando sobre el primer respondiente para el próximo jueves, jueves 12, el jueves 12, para que no se lo pierdan, a través de las redes sociales. Va a estar muy interesante y todo. Si quieren de una vez mandar alguna pregunta o algo que le vayamos a realizar al licenciado Daniel Zamora, con todo gusto, ¿verdad? Para que también tenga en el panel a ver qué preguntas. Y un tema muy interesante que tiene que ver con derecho constitucional, ¿no? El primer respondiente, como lo establece nuestra Constitución, ¿no? En el artículo 16, artículo 14, artículo 19 constitucional, que nos habla precisamente de toda esa cuestión, ¿no? Sí, pues, y cerramos, doctor, le agradecemos totalmente su presencia. Gracias a ustedes. Y pues a todos ustedes que claramente por ustedes hacemos estos programas para que puedan visualizarlos y crear más que nada cultura jurídica. Les agradecemos y nos esperamos este próximo jueves 12 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Doctor, gracias. Al contrario, pues muchas